En el vasto universo del cine, hay historias que brillan con una luz especial. Historias que nos hablan del amor en su forma más pura, más vulnerable y, a veces, más dolorosa. Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo un viaje por 10 películas LGTBI cargadas de amor, emoción y mucha pasión, que nos han regalado escenas inolvidables y sentimientos difíciles de olvidar en Netflix. Desde encuentros furtivos bajo el sol hasta confesiones a media voz en la penumbra de una habitación, cada una de estas historias ha tocado el alma de miles de personas en todo el mundo. Antes de comenzar, comenta LGTBI y dale like si defiendes el amor libre y sin etiquetas. Y quédate hasta el final porque te prometo que la última historia es la mejor, sin duda, y hará vibrar tu corazón. Número 1. El desconocido del lago, Michelle y Frank. En un lago escondido en medio de un bosque, donde los hombres van a nadar y encontrarse con otros hombres, se teje una historia oscura, erótica y profundamente emocional. El desconocido del lago no es una historia de amor convencional. Es una historia de deseo, de atracción peligrosa, de amor que coquetea con la muerte. Frank, un joven tranquilo, observador, acude todos los días al lago, nada, toma el sol y se deja llevar por el ambiente cargado de tensión sexual que lo rodea. Un día, ve a Michelle, un hombre atractivo, viril, de mirada intensa. Lo observa desde lejos, lo desea, pero también lo ve cometer algo terrible. Asesina a otro hombre en el lago, y aún así, Frank se siente irremediablemente atraído por él. Podría alejarse, podría denunciarlo, pero no lo hace, porque Michelle no solo es el objeto de su deseo, es la única persona con la que ha sentido una conexión real en mucho tiempo. Empiezan una relación marcada por la tensión. Se encuentran al caer la noche, en la oscuridad del bosque. Se besan, se entregan, se buscan. Pero todo está envuelto en una atmósfera inquietante. Frank sabe lo que Michelle ha hecho, y sin embargo, no puede dejar de amarlo. Hey, antes de seguir te voy a pedir que le des like y te suscribas. Ayúdanos a crecer. Michelle, por su parte, es una figura misteriosa. Hay momentos en que parece genuinamente cariñoso. En otros resulta frío, incluso amenazante. Pero hay una intensidad en su mirada, una forma de tocar a Frank, que lo hace quedarse. La relación entre ellos se convierte en una metáfora del amor tóxico, de cómo el deseo puede nublar el juicio, de cómo a veces estamos dispuestos a ponernos en peligro por la promesa de una emoción intensa. Frank no busca solo sexo, busca algo que lo haga sentir vivo, y con Michelle lo encuentra, aunque eso signifique arriesgar su vida. La película no tiene música, solo el sonido del agua, del viento, de los pasos en el bosque, y eso la vuelve más real, más inquietante. El silencio entre Frank y Michelle habla más que cualquier diálogo. La cámara se queda con ellos incluso en los momentos más íntimos, más crudos, sin juzgar, solo observando. Y el final es una sombra, una amenaza, una pregunta sin respuesta, porque el amor, cuando está contaminado por el miedo, deja de ser amor y se convierte en una adicción, en una trampa. Pero aún así, ¿quién puede culpar a Frank? ¿Quién no ha amado alguna vez a la persona equivocada? ¿Hasta dónde llegarías por alguien que amas? Comenta, número 1, si esta historia te dejó una sensación difícil de olvidar. Número 2, Moonlight, Chiron y Kevin. En los márgenes de una ciudad marcada por la violencia, el abandono y la pobreza, dos niños se encuentran, se reconocen y siembran una semilla que tardará años en florecer. La historia de amor entre Chiron y Kevin en Moonlight. Chiron es un niño tímido, callado, que sufre acoso escolar y vive con una madre adicta. Su infancia está llena de silencios, de miradas bajas, de preguntas sin respuesta. Un día encuentra refugio en Juan,
un traficante que se convierte en una figura paternal para él. Pero el verdadero impacto llega cuando conoce a Kevin. Hey, si te gusta y quieres más videos como este, ayúdanos a crecer. Dale like y suscríbete. No cuesta nada y nos ayudas un montón. Kevin es extrovertido, carismático, confiado, y entre los dos nace una amistad que lentamente se transforma en algo más. Hay una escena, ya en la adolescencia, que lo cambia todo. En la playa, bajo la luna, Kevin le acaricia la mano, lo besa. Es un momento breve, pero cargado de emoción. Para Chiron, es la primera vez que alguien lo toca con ternura. Pero la vida no es amable. Kevin se aleja. Chiron sufre, se endurece, se transforma en adulto. Y cuando el destino los vuelve a reunir, muchos años después, ya nada es igual. Y al mismo tiempo, todo sigue ahí. Porque el amor verdadero, aunque haya estado dormido, nunca desaparece. El reencuentro entre Chiron y Kevin en el restaurante es uno de los momentos más conmovedores del cine. Las palabras sobran, se miran, se recuerdan, se reconocen. Chiron rompe su silencio, se permite vulnerabilidad y Kevin lo escucha, lo abraza, lo cuida, lo alimenta. En esos pequeños gestos, en esa intimidad rescatada del pasado, hay una redención. Moonlight es una película sobre identidad, sobre masculinidad, sobre lo que significa amar cuando todo a tu alrededor te enseña a endurecerte. Pero también es una película luminosa, porque al final el amor encuentra su camino. ¿Te emocionó el reencuentro entre Chiron y Kevin? Comenta, número 2, si esta historia te tocó el corazón. Número 3, Brokeback Mountain, Ennis y Jack. En las vastas montañas de Wyoming, donde el viento sopla fuerte y la soledad cala en los huesos, se desarrolla una historia que ha marcado a generaciones. Brokeback Mountain es un retrato brutalmente honesto y conmovedor de un amor imposible. Un amor que nace en secreto, que sobrevive en silencio y que termina gritando en el corazón de quien lo vivió. Ennis Del Mar y Jack Twist se conocen en el verano de 1963, cuando son contratados para cuidar ovejas en Brokeback Mountain. Son jóvenes, fuertes, y al principio casi no hablan entre ellos. Pero la convivencia en la soledad del campo, el frío de la noche y la necesidad de afecto los va uniendo. Y una noche sucede, un encuentro torpe, inesperado, pero tan humano, tan real, que los marca para siempre. Ennis, criado en un ambiente profundamente homofóbico, se niega a aceptar lo que siente. Cree que lo de esa noche fue un error. Pero Jack, más abierto, más valiente, le hace entender que lo que compartieron fue amor. Se separan al terminar la temporada, pero el vínculo entre ellos es indestructible. Se escriben, se extrañan y con los años se reencuentran, a escondidas de sus esposas, de sus hijos, de una sociedad que los rechaza, se encuentran una y otra vez. En cada encuentro reviven la pasión, pero también el dolor de lo que no pueden tener. Jack sueña con vivir juntos, tener una vida normal. Ennis, en cambio, teme ser descubierto, teme la violencia, teme perderlo todo. La historia de Ennis y Jack es un lamento por un amor que nunca pudo florecer del todo, por los besos robados, por los abrazos rápidos en moteles, por los silencios que ocultaban gritos. Y cuando Jack muere trágicamente, Ennis queda devastado, solo, atrapado en una vida que nunca eligió. En una escena final que rompe el alma, Ennis abre un armario y encuentra la camisa de Jack, aún colgada. La acaricia, la huele, llora, porque en ese pedazo de tela están todos los momentos que no vivieron, todos los te amo que nunca dijeron en voz alta, todo lo que pudo ser y no fue. Brokeback Mountain es una historia sobre cómo el amor necesita valentía y sobre el precio que se paga cuando no se tiene. ¿Lloraste con el final de Ennis y Jack? Comenta número 3 si esta historia te rompió el corazón.
Y recuerda, si te está gustando, no olvides dejar tu like y suscribirte. Número 4. The Way He Looks, Leo y Gabriel. Leo es un adolescente ciego que desea libertad, anhela independencia, viajar y, sobre todo, ser tratado como cualquier otro chico. Su mejor amiga, Giovanna, es su cómplice en la vida. Pero todo cambia cuando llega un nuevo estudiante al instituto, Gabriel. Gabriel es amable, curioso y no trata a Leo con lástima, sino con naturalidad. Desde el primer momento hay algo especial en su forma de hablarle, de escucharle. Leo, que ha vivido protegido, empieza a experimentar sensaciones nuevas. Su mundo, hasta entonces oscuro pero seguro, comienza a llenarse de emociones desconocidas. Poco a poco, la amistad entre Leo y Gabriel crece. Comparten clases, tardes en casa, confidencias. Leo empieza a sentir mariposas. Se pregunta si lo que siente es normal, si Gabriel podría sentir lo mismo. Y ese proceso de descubrimiento, contado con tanta ternura, es lo que vuelve esta historia inolvidable. Hay una escena clave. Gabriel le pone música a Leo con sus auriculares y Leo le pregunta cómo se ve él. Gabriel lo describe con dulzura, sin exagerar, sin intentar halagarlo, solo siendo honesto. Y en ese momento, Leo se da cuenta de que está enamorado, pero tiene miedo. Miedo al rechazo, miedo a arruinar la amistad, miedo a sentirse aún más diferente. El beso entre ellos llega después de muchas miradas, de muchas dudas. Y cuando finalmente sucede, es tímido, hermoso, real. Es un primer beso de verdad, sin artificios, sin música épica. Solo dos chicos descubriendo el amor. The Way He Looks nos recuerda que el amor no necesita grandes gestos para ser poderoso, que la inclusión no es una palabra bonita, sino una práctica, y que ver no siempre significa entender, porque Gabriel ve a Leo de verdad, más allá de su ceguera, más allá de las barreras. ¿Te enamoraste con Leo y Gabriel? Comenta número 4 si esta historia te hizo sonreír con el corazón. Número 5. Heartstopper, Nick y Charlie. Heartstopper nos lleva de vuelta a la adolescencia, a ese momento en que el corazón se acelera sin motivo aparente, cuando una mirada basta para iluminar todo el día. Esta historia, basada en la novela gráfica de Alice Oseman, es una carta de amor a la inocencia, a la aceptación y a la belleza del primer amor. Charlie Spring es un adolescente abiertamente gay, sensible y algo introvertido. Su vida escolar no es fácil. Ha sido víctima de acoso y aunque tiene buenos amigos, se siente fuera de lugar. Todo cambia cuando lo asignan a sentarse junto a Nick Nelson, una estrella del rugby, popular, extrovertido y aparentemente heterosexual. Pero desde el primer momento hay una conexión sutil entre ellos. Nick y Charlie se hacen amigos rápidamente. Ríen juntos, se apoyan mutuamente y Charlie empieza a enamorarse. Aunque teme ilusionarse, porque está convencido de que Nick nunca podría sentir lo mismo. Pero Nick también empieza a cuestionarse. Se da cuenta de que lo que siente por Charlie no es solo amistad. Se preocupa por él, lo busca, lo extraña. En una escena llena de ternura, durante una fiesta, Nick besa a Charlie. Es un momento lleno de confusión, miedo y deseo. Y desde ahí comienza un viaje emocional en el que Nick explora su bisexualidad, se enfrenta a sus propios prejuicios y lucha por entender lo que siente. Charlie, por su parte, aprende a tener paciencia, a cuidar de sí mismo y a no conformarse con menos de lo que merece. Lo más hermoso de Heartstopper es cómo muestra que el amor adolescente puede ser profundo, sincero y transformador. No es una historia de sufrimiento, sino de esperanza, de cómo, incluso en un entorno que a veces parece hostil, dos chicos pueden encontrarse y cambiar el mundo del otro para siempre. ¿Sentiste mariposas viendo a Nick y Charlie enamorarse? Comenta número 5 si esta historia te hizo sonreír como cuando te enamoraste por primera vez. Y por supuesto deja tu like si te está gustando.
Número 6. Élite. Omar y Ander. En un colegio exclusivo de España, donde los secretos son tan comunes como los uniformes, nació una historia de amor que rompió con todos los estereotipos, la de Omar y Ander. Lo que comenzó como una atracción inesperada, creció hasta convertirse en una de las relaciones más queridas y comentadas de la serie Élite. Omar es un joven musulmán que vive una doble vida. En casa, oculta su orientación sexual por miedo al rechazo de su familia. En la calle, trata de sobrevivir en un mundo donde no se siente libre. Ander, por su parte, es parte de la élite del colegio Las Encinas, con padres poderosos y una imagen que mantener. Pero cuando se conocen, todo cambia. Desde su primer encuentro, hay una química innegable entre ellos. Omar vende drogas como forma de escape y supervivencia, y es en uno de esos intercambios donde comienza su relación con Ander. Lo que empieza con deseo pronto se convierte en cariño profundo. Se buscan, se cuidan, y pese a los obstáculos, se enamoran. Pero nada es fácil para ellos. Ander lucha con su identidad, con el miedo a salir del armario, con la presión de su entorno. Omar, mientras tanto, debe enfrentarse al rechazo familiar y al juicio constante. Aún así, su amor persiste. Se pelean, se reconcilian, se hieren y se perdonan. Pero siempre vuelven el uno al otro. Uno de los momentos más emotivos llega cuando Ander es diagnosticado con cáncer. El miedo a la muerte, la fragilidad de la vida, los lleva a una conexión aún más profunda. Omar está a su lado en todo momento, acompañándolo en el tratamiento, dándole fuerza. Y es entonces cuando Ander se da cuenta de que más allá de todo, lo que siente por Omar es amor verdadero. Élite muestra cómo incluso en entornos tóxicos y llenos de secretos, el amor puede abrirse paso. Omar y Ander no son perfectos, pero su historia es real, llena de altibajos como la vida misma. ¿Sufriste y amaste con Omander? Comenta número 6 si esta historia te conmovió. Número 7. El lugar sin límites. La Manuela y Pancho. Esta película mexicana de los años 70 es una joya adelantada a su tiempo. En un pequeño pueblo conservador y polvoriento, donde la masculinidad tóxica y el machismo son la norma, vive la Manuela, una mujer trans travesti que regenta un prostíbulo junto a su hija. La Manuela es un personaje complejo, tierno, valiente. Vive con libertad, pero también con miedo. Se maquilla, baila, se ríe, pero sabe que está rodeada de un mundo que no la acepta. Cuando Pancho, un macho alfa del pueblo, regresa tras una larga ausencia, todo se agita. Pancho es violento, impredecible, pero en el fondo hay algo roto en él. La relación entre Pancho y la Manuela es ambigua. Él la desprecia en público, pero no puede dejar de mirarla. Se burla de ella, pero se queda cerca. Hay una tensión sexual y emocional que va creciendo. La Manuela, a pesar de todo, se ilusiona. Cree que puede haber algo más, que Pancho también siente algo. La película retrata el deseo reprimido, el odio interiorizado, el amor imposible en una sociedad que no permite matices. La Manuela es asesinada, y su muerte es un símbolo desgarrador de lo que pasa cuando el odio vence al amor. El lugar sin límites no es una historia de amor feliz, pero sí una historia que debe contarse, porque muestra la violencia que viven las personas trans, la soledad y también la dignidad de quienes aman sin esconderse. ¿Conocías esta historia valiente y trágica? Comenta número 7 si esta historia te estremeció. Número 8. Weekend, Russell y Glenn. En una ciudad cualquiera, durante un fin de semana cualquiera, dos hombres se conocen en un bar. Lo que parecía ser una aventura de una noche se convierte en algo mucho más profundo. Weekend es una historia íntima, realista, que nos recuerda que a veces los encuentros fugaces dejan huellas eternas. Russell es tímido, reservado, acostumbrado a no hablar mucho de su sexualidad. Glenn, en cambio, es extrovertido, provocador,
con ideas firmes sobre el amor y la visibilidad. Tras pasar la noche juntos, comienzan a hablar, a compartir, a descubrirse. En apenas 2 días, logran abrirse como nunca antes lo habían hecho con nadie. Hablan de lo que significa ser gay, de las relaciones, de la familia, del miedo al rechazo. Se ríen, se provocan, se acercan, y en ese breve tiempo surge una conexión única. Russell se siente visto, comprendido. Glenn por primera vez baja la guardia. Hey, antes de seguir, recuerda dejar tu like si te está gustando. Nos ayuda mucho a crecer. Pero el tiempo corre. Glenn tiene que irse del país. No hay un final feliz clásico. No hay promesas eternas. Pero sí hay algo hermoso. La certeza de que ese encuentro los cambió para siempre. Weekend es una historia que habla de lo esencial, de cómo el amor no siempre necesita años para nacer. A veces solo necesita 2 días y una conversación honesta. ¿Crees que un fin de semana puede cambiarlo todo? Comenta número 8, si esta historia te tocó el alma. Número 9, Call Me By Your Name, Elio y Oliver. El verano de 1983 en el norte de Italia fue más que un simple periodo de calor y descanso. Para Elio Perman fue el inicio de una transformación emocional, un despertar, un recuerdo que lo acompañaría toda su vida. Y para Oliver, el estudiante estadounidense que llegó a vivir con su familia por unas semanas, fue el encuentro con algo tan bello como efímero. Juntos vivieron una de las historias de amor más poéticas, íntimas y desgarradoras del cine. Call Me By Your Name. Elio es un joven inteligente, sensible, apasionado por la música y la literatura. Es introspectivo, observador, y aunque ha tenido experiencias románticas, aún no ha vivido el verdadero vértigo del amor. Cuando Oliver, el asistente de investigación de su padre, llega a la villa donde veranean, Elio no puede evitar sentir una mezcla de fascinación, admiración y algo más que no puede nombrar. Oliver es carismático, seguro de sí mismo, atractivo. Su presencia es magnética y aunque al principio parece mantener una distancia despreocupada, también lanza señales ambiguas que descolocan a Elio. Así se inicia un juego sutil de miradas, silencios, frases ocultas, roces que parecen accidentales, pero están cargados de deseo. Elio lucha contra sus emociones, contra sus impulsos, contra el miedo de ser rechazado, de ser juzgado, pero eventualmente ya no puede ocultarlo más. En una conversación cargada de tensión emocional, Elio se sincera. Oliver lo escucha, lo entiende y lo besa. A partir de ese momento, todo cambia. Su amor es tierno, contenido, casi secreto. Pasean en bicicleta, se pierden en paisajes verdes, se acarician entre libros y almohadas, se aman en la noche, pero también saben que el tiempo juega en su contra. Oliver debe regresar a Estados Unidos. Su historia tiene fecha de vencimiento desde el primer hello. En esos días robados al calendario, se dicen más con los ojos que con las palabras. Se enseñan a amar, a descubrirse, a aceptarse. Elio, en particular, vive un proceso de aceptación profundo, en el que el dolor de amar a alguien que se irá se mezcla con la belleza de haber amado. La despedida es silenciosa, brutal. Oliver sube al tren, Elio se queda en la estación, con lágrimas en los ojos y el corazón roto. Años después, una llamada telefónica revela que Oliver está comprometido con una mujer. Elio, devastado, escucha, respira y simplemente dice: «Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el tuyo». La última escena lo muestra mirando al fuego, con lágrimas rodando por su rostro, acompañado por la música de Sufjan Stevens. Y nosotros, como espectadores, sentimos cada lágrima, cada suspiro, cada recuerdo. Comenta número 9 si esta historia también te marcó el alma. ¿Qué parte te rompió más el corazón? ¿El tren, la llamada o la chimenea? Bonus especial, número 10. Spartacus, Agron y Nasir. Entre la sangre, la arena y las cadenas de la Roma antigua, nació una historia de amor que desafió no solo la esclavitud, sino también el juicio del tiempo. En medio de la rebelión liderada por Spartacus, 2 hombres encontraron en el otro un refugio, una esperanza.
y un futuro por el que valía la pena luchar. Agron y Nasir. Agron, un guerrero germano fuerte, leal y feroz, había perdido a su hermano en el Coliseo. Marcado por el dolor y la ira, luchaba no solo contra Roma, sino contra los fantasmas del pasado. Nasir, en cambio, era un esclavo sirio, bello, inteligente y valiente, que había sido utilizado y maltratado por sus anteriores amos. Aunque parecían venir de mundos distintos, la opresión los había hecho iguales, y el amor los haría inseparables. Todo comienza cuando Agron ve a Nasir por primera vez entre los nuevos reclutas liberados por Espartacus. Nasir, aunque libre, no confiaba del todo en sus libertadores. Estaba herido, no solo físicamente, sino emocionalmente, y mantenía la distancia. Pero Agron no se detuvo. Fue con paciencia, dulzura y una mirada que hablaba más que 1000 palabras, como comenzó a ganar su confianza. «Hey, si te está gustando, deja tu like». Las primeras conversaciones eran tensas, escuetas, cargadas de silencios. Pero poco a poco surgieron sonrisas, miradas largas y momentos compartidos. Nasir empezó a ver en Agron algo que nunca antes había experimentado: respeto. No lo miraba como un objeto, sino como a un igual. Y fue allí, en una noche bajo las estrellas, en un campamento de fugitivos, donde los silencios se rompieron con un primer beso. Tímido, intenso y cargado de significado. La relación entre ambos floreció como un oasis en medio del desierto de la guerra. Agron protegía a Nasir con una fiereza inquebrantable, y Nasir le devolvía ternura, calma y humanidad. En una serie llena de violencia, traición y sangre, su amor era un faro, una constante, una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede florecer. Tuvieron que enfrentarse a enemigos, batallas, pérdidas y sobre todo a la posibilidad de no sobrevivir. Pero jamás se rindieron el uno al otro. Cuando Espartacus comenzaba a perder terreno frente a las fuerzas romanas, Agron y Nasir luchaban hombro a hombro. En un momento clave, Agron es capturado y torturado. Nasir, sin dudarlo, se lanza en una misión desesperada para rescatarlo, y lo logra. Ese reencuentro, marcado por lágrimas, abrazos y la promesa silenciosa de no separarse jamás, es uno de los momentos más conmovedores de la serie. Cuando la tragedia final se cierne sobre el grupo rebelde y muchos caen, Agron y Nasir sobreviven. Ellos son uno de los pocos rayos de esperanza que quedan. Se les ve caminando juntos hacia una nueva vida, hacia una tierra prometida donde puedan ser libres y amarse sin miedo. ¿Quién más lloró con el rescate de Agron? Comenta número 10, si esta pareja también se robó tu corazón. Y así llegamos al final de este recorrido. ¿Con cuál de estas historias te sentiste más identificado? Comenta cuál fue tu favorita y por qué. No te vayas sin dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal para más historias de amor LGTBI. Nos vemos en el próximo resumen aquí en Resumen Arcoiris,